Y pues hola jóvenes, espero estén bien. El tema que vamos a abordar aquí en este video es el de carbohidratos. Esta presentación la encontré en internet y fue como pues muy buena en lo cuanto tiene de información. Así que pongan mucha atención para que no se vayan a perder. Anteriormente ya hablamos de carbohidratos que son igual a glúcidos, ¿verdad? Y pues tenemos que los carbohidratos, el término que se utiliza básicamente es para definir a las sustancias que poseen carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos tres son bioelementos, ¿sí se acuerdan, verdad? Y son bioelementos esenciales, ¿verdad? O primarios. Eh, y de acuerdo a la siguiente fórmula que mencionan aquí, que es carbono, hidrógeno, subíndice 2 y oxígeno, todo esto multiplicado por n, es básicamente para saber eh, de qué se compone mi cadena de carbohidrato. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver una aplicación de esta fórmula. Ah, ignorar. Vamos a la siguiente. Tenemos que químicamente son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿sí? Aldehídos cuando tenemos en el carbono 1 el doble enlace de oxígeno y en el carbono 2 sería para cetosas el doble enlace de oxígeno. Tenemos que los básicamente tienen funciones específicas estos carbohidratos. eh, Son fuente primaria de energía, como está el caso de la glucosa. Aquí está la aplicación de la fórmula que les había dicho, únicamente con la peculiaridad de que aquí tiene el carbono, lo tiene afuera, ¿sí? Pero bueno, N es el número de carbonos. Como sabemos que la glucosa es una hexosa, va a tener 6 carbonos. Entonces aquí ponemos el 6, ¿sí? Ya 6 por carbono me da 6 carbonos. 6 por hidrógeno 2 me da 12 hidrógenos. Y 6 por oxígeno me da 6 oxígenos. Entonces con esta fórmula sabremos básicamente de qué se compone eh, químicamente mi cadena de carbohidrato. Obviamente con esta fórmula condensada no voy a saber la orientación de los grupos OH, pero pues sabré de qué se compone la cadena de carbohidrato. Su función también específica es que reciban energía en el almidón para las plantas y en el glucógeno para los animales. Eh, Tienen componentes estructurales, como por ejemplo la celulosa que compone la pared celular de las células. Tenemos también que componen la estructura externa de los hongos y de algunas frutas y verduras. También la celulosa es la que se compone el papel. Eh, También tenemos que tienen componentes de ácidos nucleicos, como es la ribosa y la desoxirribosa. Estas dos son azúcares que forman los nucleótidos y que estos nucleótidos forman las moléculas o las hebras de ADN. Tenemos el siguiente. eh, Estos carbohidratos o glúcidos se clasifican por el número de unidades que poseen. Tenemos aquí el monosacárido que está unido individualmente a un carbohidrato, que pueden a su vez clasificarse por el número de carbonos en pentosas, hexosas, triosas, heptosas. Esto también ya lo vimos. Y también están los oligosacáridos, que son a partir de 2 o 10 monosacáridos unidos, que pueden ser de di, tetrasacárido, entre otros. Eso depende de la cantidad de sacáridos que tenga. Por ejemplo, la sacarosa es un disacárido que se compone de glucosa y fructosa y de sacarosa. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos más en los monosacáridos. Pero también hay que mencionar ahorita que estamos aquí en la diapositiva los polisacáridos, que son de más de 10 monosacáridos y pueden ser lineales o ramificados. Ahorita únicamente vamos a estar con los monosacáridos. Estos pueden nombrarse por su número de carbonos, ¿se acuerdan, verdad? Las triosas son de 3 carbonos, las tetrosas de 4 carbonos, las pentosas de 5 carbonos y las hexosas de 6 carbonos. El término osa es de la nomenclatura básicamente de los carbohidratos o de los azúcares, ¿sí? Y pues ya hicimos ahí varios ejercicios de estos. Tenemos entonces que según contenga del grupo aldehído o cetónico, se van a clasificar.
en aldosas y cetosas. En aldosa, en el carbono 1 va a tener su doble enlace de oxígeno. Y en las cetosas, en el carbono 2 va a tener su doble enlace de oxígeno, ¿sí? Y por lo cual eso lo va a diferenciar en aldosa y cetosa. Aquí podemos ver que los extremos van a estar básicamente igual. En el caso de las aldosas va a tener su doble enlace de oxígeno y el hidrógeno, y acá abajo va a tener CH2 o H, ¿sí? O sea que tendrá dos uniones de hidrógeno con una de hidróxido, ¿sí? Al final, para que el carbono tenga sus 4 enlaces. Estos que están aquí en las orillas no van a tener una orientación en específico, pero estos que están aquí formando el carbohidrato en medio, estos que están aquí, no sé si se acuerdan, que tenía carbono unido un hidrógeno y el OH, esos pueden orientarse de diferente manera. Y también ahorita lo vamos a ver. En el caso de las cetosas, el extremo va a ser siempre CH2OH, ¿sí? Sin ninguna orientación en específico ahorita. Y también al final va a tener la misma CH2OH sin ninguna orientación en específico. Aquí va a tener el carbono 2, su doble enlace de oxígeno, y los demás carbonos que conformen la cadena del carbohidrato presentarán un enlace de hidrógeno y una de hidroxilo, ¿sí? Y en este caso también aquí están las fórmulas, ¿sí? Con la cual uno puede intuir cómo va a estar formada la cadena. Pero bueno, lo que importa aquí es que vean la parte estructural, que estos son los que tienen el carbono 1 unido al oxígeno, es una aldosa, y carbono 2 unido al oxígeno, cetosa. Vamos al que sigue. Tenemos varios ejemplos que ya ahorita les voy a decir los nombres. Anteriormente nada vimos poquitos, pero bueno, aquí me acerco un poquito. Tenemos que las triosas forman están formadas pues básicamente de 3 carbonos, ¿sí? 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Con la fórmula que les di anteriormente, que tengan anotada, pueden intuir la cantidad de elementos que contiene esta cadena de 3 carbonos, ¿sí? Recordemos que el 3 estaba afuera y podemos hacer 3 por carbono, 3 carbono, 3 por hidrógeno 2, me daría 6 hidrógenos, y 3 por oxígeno me daría 3 oxígenos, ¿sí? El nombre de estas triosas, tenemos uno que se llama gliceraldehído, ¿sí? O glicerosa. Este gliceraldehído va a tener el nombre de aldehído porque es una aldosa, ¿sí? Y va a tener entonces, si ya hablamos de manera estructural, en su carbono 1 el doble enlace de oxígeno. Y en el caso de la dihidroxiacetona, va a tener enlace doble de oxígeno en el carbono 2, ya que es una cetosa, ¿sí? Va a estar formada básicamente de los mismos componentes, ¿sí? De carbono, hidrógeno y oxígeno, pero su orientación va a ser diferente. Así que también tengan eso en cuenta. Tenemos las tetrosas, que son de 4 carbonos, pentosas de 5 carbonos y las hexosas de 6 carbonos. De las tetrosas tenemos a la eritrosa y a la celulosa en cuanto a aldosa y cetosa. En cuanto a pentosas tenemos a la ribosa y la ribulosa, ¿sí? En cuanto a la hexosa tenemos la glucosa en la aldosa y la cetosa en fructosa, ¿sí? E igual, aplicando la fórmula que mencioné anteriormente, se puede calcular cuánto es de lo que se compone de carbono, hidrógeno y oxígeno cada una de estas cadenas de carbohidrato. Tenemos que las más importantes son las de pentosa y hexosa, ¿sí? Para el cuerpo humano, pues, o una importancia biológica, es importante mencionar esas. De las pentosas tenemos a la
ribosa, D-ribosa, que son ácidos nucleicos, y la D-silosa, que forma gomas vegetales, ¿sí? Tenemos hexosas de importancia biológica, que son las de carbono 6, ¿verdad? Tenemos la glucosa, que se forma por hidrólisis de almidón, y la D-galactosa, que hace la hidrólisis de la lactosa. Entonces tenemos esos importancias o esos diferentes carbohidratos que son esenciales, ¿sí? Para la función biológica. Hablando de pentosas y hexosas. Vamos al siguiente. Como les dije que íbamos a hablar ahorita de monosacáridos, hay que ver lo siguiente. Un monosacárido sabemos que tiene una solubilidad en agua, aquí está. Básicamente son cristales blancos, ¿sí? Pueden ser una unidad aldosa o una unidad cetosa, ¿sí? Que también ya lo podemos entender. Son reductores, ¿sí? Porque se pueden reducir en partículas más pequeñas para formar energía cuando ya entran en el metabolismo. Son dulces, por eso son azúcares, son ricos, son dulces cuando uno los prueba, y son la fuente primaria de energía del cuerpo humano, ya que producen ATPs y cuestiones así energéticas. Me dirán, ¿por qué tenemos estas estructuras así como cíclicas? Porque cuando entran en agua, estos compuestos van a llegar a formar estos cíclicos, ¿sí? Cuando tenemos esta estructura tenemos una, dos, tenemos 5 esquinas unidas al oxígeno. Cada esquina va a ser un carbono que va a estar unido al oxígeno, ¿sí? Y se le va a llamar a esta estructura piranosa, y es una estructura de Hayward, ¿sí? Y ahora de las otra que estamos aquí es una cetosa, ¿verdad? La fructosa era una cetosa, y tenemos esta que se llama furano. Esta furano se llama estructura furano, tiene nada más 1, 2, 3, 4 picos unidos al oxígeno, y cada pico es un carbono, ¿sí? Para que se den un poquito la idea de cómo se forman estos, acuérdense que en el grupo cetosa tenemos, bueno, primero en el grupo aldosa. En el grupo aldosa tenemos en el carbono 1 el doble enlace de oxígeno, ¿sí? Ese, si se fijan, aquí está el carbono 1, va a estar unido al oxígeno, ¿sí? Pero aquí pasa una reacción en la que se pliega por sí misma la cadena. De vez de que esté lineal se hace esta ciclación. Pero lo voy a explicar en un video a mano. Tenemos que también la fructofuranosa proviene de una fructosa que tomó esta fórmula de ciclación y presenta lo siguiente. En su carbono 2, que es una tiene la unión, ¿verdad?, del oxígeno para hacer una acetosa. Aquí se fija cómo está unido al oxígeno, ¿sí? Es porque se empezó a ciclar en sí misma, y pueden presentarse entonces en el cuerpo de manera de pirano, que sería de acá arriba, o de manera de furano, ¿sí? Así que en el cuerpo así se presentan, porque nuestro cuerpo está compuesto básicamente de agua, y se disuelven así básicamente estas estructuras de carbohidrato. Ya en un posterior video lo vamos a ver, por qué se forman estas estructuras de carbohidrato así en cíclicos. Se voy al siguiente. Tenemos que el carbono quiral es el carbono que cuenta con cuatro grupos distintos unidos a él. O sea, básicamente que el carbono quiral va a presentar diferentes enlaces que están unidos a él y que no son iguales. El carbono quiral en este caso, en este dibujo, se presenta como este que está aquí de color gris. Este carbono quiral presenta un enlace de hidrógeno
con un enlace de OH, un enlace de CH2OH y un enlace de CHO. Por lo cual, si se fijan, sus extremos o sus uniones no son idénticas, son diferentes cada una de la otra, ¿sí? Y por lo cual va a ser ese el carbono quiral. Entonces, también, por ejemplo, en el caso de acá que se ve como un espejo, este también es un carbono quiral, ¿sí? Pero este carbono quiral no va a ser superponible con este. O sea que no los puedo juntar este con este, ya que presentan una diferencia ahí, se lo pueden observar. El grupo o la unión OH con el carbono está del lado izquierdo, ¿sí? Del carbono quiral, y el hidrógeno está del lado derecho. Allá aquí está al revés, aquí está del lado derecho el grupo hidroxilo y del lado izquierdo el enlace de hidrógeno, por lo cual no son superponibles uno del otro. Y pues tenemos que las moléculas quirales no pueden superponerse, como les mencionaba. Su imagen de espejo son enantiómeros tipo de estereoisómero. Estos son unos enantiómeros entonces, y es un tipo de estereoisómero, ¿sí? Tenemos la parte de enantiomería, ¿sí? Y aquí tenemos a la imagen, al espejo de no superponible de la D-glucosa y la L-glucosa, ¿sí? En cuanto a la D-glucosa, fue la que ya hemos hecho anteriormente, ¿sí? Sabemos que la glucosa es una aldosa, perdón, y te presenta en su carbono 1 el doble enlace de oxígeno, ¿verdad? Y con el hidrógeno. Como le mencionaba anteriormente, los extremos de las aldosas no presentan alguna orientación, por lo cual van a estar así, de manera así expresados, CHO y CH2OH en sus extremos, ¿sí? Y aquí, en esta parte de aquí, todos estos de aquí, que están unidos con el OH, estos que están aquí, van a ser los carbonos isométricos, digo asimétricos, y van a ser los carbonos entonces que le van a dar la orientación a los grupos OH, ¿sí? En este caso vemos aquí que está el carbono unido al OH de manera a la derecha, en el carbono que sigue está a la izquierda, en el que sigue a la derecha y en el que sigue a la derecha, en el que sigue a la derecha, ¿sí? Eso va a hacer que se forme la molécula de la glucosa, ¿sí? Pero de este lado ahora, si se fijan ustedes, va a tener todo al revés en cuanto a su estructura del cuerpo, sin contar los extremos. En el carbono 2 presentamos, otra vez me voy a pasar. En el carbono 2 presentamos el grupo OH a la izquierda, en el carbono 3 a la derecha, en el 4 a la izquierda, en el 5 a la izquierda, ¿sí? Y se fijan, esto es lo contrario a este en cuanto a la orientación de los grupos OH. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos va a decir, ¿sí? Que va a ser una imagen de espejo, pero no va a ser superponible, ¿sí? Y por lo cual va a ser entonces un isómero, ¿sí? De la D-glucosa, su isómero va a ser la L-glucosa. Y aquí tenemos entonces la parte que nos va a decir cómo se nombra con D o con L. Aquí lo voy a mencionar en esta parte de aquí para que lo noten. Lo que nos da el nombre D o L en cada uno de los carbohidratos es el siguiente. Es el último carbono isométrico, ¿sí? El más alejado que esté de mi grupo funcional. Acuérdense bien de eso. Entonces, mi grupo funcional aquí va a ser el grupo aldehído que está acá arriba. El carbono más alejado
sin contar el extremo, sería el carbono número 5 que está aquí. Al presentar el grupo OH a la derecha, es porque me va a decir lo siguiente. Como está a la derecha va a ser una D-glucosa, ¿sí? Y en este caso, si estuviera a la izquierda, me presenta que es una L-glucosa, ¿sí? ¿Se fijan o no? Entonces, yo sabré si es D o L acorde a este último carbono isométrico. Ese carbono isométrico que está al final me va a decir la orientación si es D o L, ¿sí? Y aquí está la explicación. La orientación D o L, bueno, en este caso va a ser la de L. El grupo OH unido al carbono quiral, más alejado del grupo carbonilo, está a la derecha. Aquí tenemos la estructura de la D gliceraldehído. Esta de D gliceraldehído va a ser la siguiente. Tenemos a la derecha el grupo hidroxilo, ¿sí? Y acá lo tenemos a la izquierda, ¿sí? Eso me dice si es D o L. El gliceraldehído tiene nada más, es una molécula de 3 carbonos, por lo cual es una triosa, ¿sí? Por lo cual va a ser esta también una aldotriosa, ¿sí? Les repito que los extremos no tienen una orientación específica, por lo cual están así. Y el carbono isométrico más alejado de mi grupo funcional es el que me va a dar la orientación si es D o L. En este caso nada más son 3. Aquí va a estar del lado derecho entonces el grupo hidroxilo, por lo cual va a ser D. Y aquí va a estar a la izquierda, por lo cual va a ser L. Entonces también se le llama a este carbono quiral, ¿sí? O también carbono asimétrico. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Tenemos a la D eritrosa y la D treosa. Aquí podemos ver que son tetrosas porque son básicamente carbohidratos con 4 carbonos, ¿sí? Y son aldotetrosas ya que presentan el grupo, bueno, tiene la unión del doble oxígeno en el carbono 1, ¿sí? Y por lo cual son aldosas las dos. Aquí únicamente mencionamos a los 2 carbonos quirales, que son los que están aquí de rojo, ¿sí? Estos de rojo son carbonos quirales. Y entonces aquí también podemos ver, como les dije anteriormente, los extremos no van a ser quirales, únicamente los que están aquí en el centro, o lo que forman parte de la cadena pues media del carbohidrato. Aquí nada más hay 2, ¿verdad? En el otro ejemplo, nada más había un carbono medio. Entre el carbono de los extremos nada más había 1, ¿sí? Por lo cual ese va a ser el isométrico más alejado. Aquí en este caso va a ser el isométrico más alejado ¿sí? Que sería el carbono 3. En los dos casos el más alejado es el carbono 3. El carbono isométrico me refiero. O el carbono quiral, que es lo mismo. Si se fijan aquí, en el carbono quiral o isométrico, o asimétrico, presentamos aquí el grupo OH, ¿sí? Del lado derecho. También aquí está, en el lado derecho, carbono OH. Y aquí lo que se va a ver, como es aquí, que como hay aquí básicamente 2 carbonos quirales, se pueden formar 4 estructuras tridimensionales distintas. Aquí nada más están con las D. De tarea se va a quedar que ustedes hagan las L. Aquí por ejemplo vamos a verlo para que no se confundan tanto. La D eritrosa se encuentra con en su carbono 2, que tiene el OH a la derecha, y en su carbono 3 también está a la derecha, ¿verdad? Ahí no hay problema. En la D treosa, aquí se respeta que esté a la derecha en el carbono 3 el OH para que sea una D, pero aquí en el carbono 2 va a estar a la izquierda, ¿sí? Por lo cual ahí está
ahí van ya dos combinaciones. La L-eritrosa y la L-treosa, pues van a ser básicamente sus espejos de estas, ¿no? Considerando que en este carbono va a ir del lado izquierdo, para que sean L, ¿sí? Igual si no lo pueden hacer, les cuesta un poquito de trabajo, pueden buscar en internet la estructura de la L-triosa o la L-tetrosa. Digo, de la L-litrosa, perdón, de la L-treosa. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos que el número de estructuras distintas se calcula mediante 2n, 2 elevado a la n, donde n es igual a el número de carbonos quirales, ¿sí? Aquí, como mencionan, tenemos 4 carbonos quirales, ¿sí? Que son los carbonos que forman parte de la estructura, sin contar los carbonos de los extremos, ¿verdad? Estos de aquí son unas exosas, porque son de 6 carbonos básicamente. Cuéntenlos. Un carbono... es que no puedo escribir bien aquí, pero bueno. Es un carbono... 2... no puedo... Pero bueno, no puedo ahorita como apuntar mucho, pero ustedes ahí cuéntenlos. Son básicamente 6 carbonos. Y los carbonos de la estructura, sin contar los de los extremos, son 4 los que van a ser quirales, ¿sí? Estos 4 carbonos quirales o asimétricos serán los siguientes. Por ejemplo, aquí tenemos la D-alosa. Esta D-alosa cuenta con sus grupos hidroxilo en todos sus carbonos quirales del lado derecho, ¿sí? ¿Sí lo pueden ver? Del lado derecho todos los carbonos quirales. Con su grupo hidroxilo, con su grupo OH básicamente. También aquí, para descartar de una vez, todos son D, ya que presentan en su estructura lo siguiente, ¿verdad? En su último carbono quiral, refiriéndose del carbono funcional, el último carbono quiral sería este carbono, el carbono 5 me parece, ¿verdad? Este carbono 5, todos los de aquí, de esta lista, van a estar a la derecha. Pues son de alosa, de altrosa, de glucosa, de manosa, de gulosa, de idosa, de galactosa y de talosa, ¿sí? Y entonces aquí vamos a ver lo siguiente. Como se pueden hacer muchas combinaciones, se van a obtener varios tipos de estructuras, ¿verdad? Tridimensionales, como aquí menciona. Y estas se calculaban con el número de carbonos quirales. Aquí son, por ejemplo, 4 carbonos quirales en esta estructura. Y entonces serían 2 elevado a la 4. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2. Y me da 16. Por ejemplo, 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Y 2 por 8 me da 16. Por lo cual son estructuras tridimensionales distintas, ¿verdad? Aquí nada más están básicamente referenciadas las D. De tarea ustedes van a hacer las de L, ¿sí? Pero para que no se confundan tanto, no se pierdan, vamos a hacer lo siguiente. La D-alosa presenta todos los de grupos hidroxilo del lado derecho, ¿verdad? En sus carbonos quirales. Aquí están, del lado derecho. La D-altrosa, en su carbono 2, presenta el grupo OH del lado izquierdo y los demás del lado derecho, ¿sí? La D-glucosa ahora presenta en su carbono 2 el grupo OH del lado derecho y del lado izquierdo en el carbono 3 el grupo OH, en el carbono 4 lado derecho, carbono 5 lado derecho, ¿ok? En la D-manosa se presentan ahora en el carbono 2 y en el carbono 3 los grupos OH del lado izquierdo y en el carbono 4 y 5 del lado derecho los grupos OH. La D-gulosa presenta ahora en su carbono derecho, luego en su carbono 2 el OH, ¿sí? Del lado derecho, en el carbono 3 también del lado derecho, en el carbono 4 del lado izquierdo, en el carbono 5 del lado derecho, ¿sí? D-idosa presenta en su carbono 2 del lado izquierdo
carbono 3, lado derecho, carbono 4, lado izquierdo, y carbono 5, lado derecho. En la D, galactosa, ahora está en su carbono 1, lado derecho, carbono 2, lado izquierdo, carbono 3, lado izquierdo, carbono 5, lado derecho. ¿Sí? En su D talosa tenemos aquí en su carbono 2, lado izquierdo, carbono 3, lado izquierdo, carbono 4, lado izquierdo, y para que sea D, pues tiene que estar en su carbono 5, el lado derecho. ¿Sí? Básicamente los L serían subcontrarios de cada uno de estos, así que pues háganlos. Si les cuesta trabajo identificarlos o que no los puedan hacer de manera pues de mano, se pueden ustedes autoevaluar básicamente buscándolos en internet. ¿Cómo está la fórmula de la D alosa, la fórmula de la L altrosa, la fórmula de la L glucosa? Sí, básicamente ustedes los pueden investigar. Y lo que quiero más que nada es que ustedes entiendan cómo se van acomodando, ¿sí? Entonces es lo que tienen que hacer de tarea. Es la tarea número 2. Y pues bueno, ahora de los isómeros ópticos, se puede mencionar que se calculan con la fórmula 2 elevado a la n. Y n es igual a los números de carbonos asimétricos o carbonos quilares. Tenemos aquí entonces, en este caso, un carbohidrato que presenta 4 carbonos y únicamente tiene 2 quilares, ¿sí? Que son básicamente los carbonos que están que forman parte de la cadena de carbonos, pero que no son los extremos, ¿verdad? Son estos de aquí, estos dos, estos dos, estos dos y estos dos, ¿sí? Por lo cual van a ser 2 carbonos quilares, y por lo cual con esta fórmula me va a dar 2 elevado a la 2, 2 por 2 me va a dar 4. O sea que hay 4 formas de este tipo de carbono que se van a adaptar o acomodar, ¿sí? Bueno, pues básicamente 4 tipos de carbohidratos. Tenemos que A y B y C con D son imágenes de espejo, que son enantiómeros, ¿verdad? Los enantiómeros básicamente son imágenes de espejo, ¿sí? ¿Eso con qué se refiere? Aquí está. Tenemos de aquí el carbono 2 y el carbono 3 que van a tener una orientación, OH a la derecha. Y en el B van a presentar en el carbono 2 y 3 la orientación de OH a la izquierda, si pueden ver ahí, por lo cual van a ser estos espejos, ¿sí? En el C van a presentar, en este caso en el carbono 1, a la derecha el OH, ¿sí? Y en el carbono 3, a la izquierda, lo va a presentar el OH. Acá en este caso va a presentar lo contrario, en el carbono 2, a la izquierda el OH, y en el carbono 3 a la derecha. Por lo cual el C con D también va a ser su espejo, van a ser básicamente enantiómeros. En el caso de combinar A con C, A con D, B con C y B con D, no son imágenes de espejo, pero son diastereoisómeros, ya que nada más tienen un cambio en un grupo OH en cuanto a su orientación. Así que básicamente ahorita lo vamos a ver. Tenemos aquí en el carbono 1 que está a la derecha de A, y en el carbono, en el carbono 2 que está a la derecha, y en el carbono 3 está a la derecha, ¿sí? Y en C va a tener el cambio nada más de que en el carbono 3 va a estar a la izquierda el grupo OH, y ustedes pueden compararlo. Básicamente tienen ese cambio, hay un cambio, y eso es lo que los va a hacer ya como diastereoisómeros. Y en el caso de A con D, también va a presentar el único cambio, si comparamos el A con el D, de este carbono 2, que va a tener esto orientado a la derecha, el grupo OH, y acá lo va a tener orientado a la izquierda, el grupo OH, ¿verdad? De B con C
Presentaremos también un cambio en uno de sus orientaciones del grupo OH. Aquí tenemos en el carbono 2 que está orientado a la izquierda, y en el carbono 2 del grupo C está orientado a la derecha. Por lo cual van a ser también diastero, ya que no son imágenes de espejo, pero tienen nada más una orientación diferente, ¿sí? Y B con D, estos básicamente también van a tener nada más un cambio. Si se fijan aquí, van a tener la diferencia en el carbono 1, 2, en el carbono 3, van a tener la diferencia, de que está a la izquierda el grupo OH y aquí va a estar a la derecha el grupo OH, ¿sí? Por lo cual van a ser estos diastero isómeros. Y pues bueno, aquí está la parte de epimería, que fue lo que le mencioné ahorita, que dos azúcares cuya única diferencia está en la posición del radical OH en uno de sus carbonos, por lo cual no son imágenes especulares, o sea que no son imágenes de espejo, pues van a ser así imágenes parecidas, pero van a tener un cambio en un grupo OH en cuanto a su orientación. Aquí tenemos la D-glucosa y la D-manosa, un ejemplo de estos que ahorita la vamos a ver. La D-manosa va a presentar en su carbono 2 el OH orientado a la izquierda, ¿sí? Y va a tener lo demás, bueno, lo voy a mencionar. En el carbono 3 va a tener el grupo OH a la izquierda también. En el carbono 4 va a estar orientado a la derecha. En el carbono 5 va a estar orientado a la derecha, ¿sí? Y los extremos van a estar iguales. Recordemos que si tenemos CHO, vamos a tener acá arriba el grupo aldehído, ¿sí? Y este se llama D-manosa. Cuando pasa el cambio de que tenemos ahora orientado en el carbono 2 el grupo OH a la derecha, como es en este caso, se va a formar la D-glucosa. Si se fijan, aquí ya está, únicamente tienen este cambio, por lo cual la D-manosa, su epímero va a ser la D-glucosa, ¿sí? Y ahora que tenemos aquí el cambio, podemos como buscar el epímero de la D-glucosa, y sería la D-galactosa, ya que en su carbono 4 la D-glucosa está orientado a la derecha a su grupo OH, y la D-galactosa tiene su orientación a la izquierda del grupo OH en el carbono 4 específicamente. Y para no saturarlos de mucha información ahorita y ya dejar las tareas que les dejé, que básicamente las voy a repetir. O bueno, también aparte de eso, van a buscarme ejemplos de dos epímeros, sus nombres, ¿sí? Y con eso la vamos a dejar de tarea. Entonces son los ejemplos de dos epímeros. Van a hacerme las L de estos compuestos, ¿sí? Y ¿qué más les dejé? Ah, y también de estos, ¿verdad? Les dejé la L de estos compuestos. Es su tarea que van a realizar. Espero la hayan entendido. Yo la verdad, pues, traté de explicarme lo mejor que pude. Y espero que les haya gustado, jóvenes. Quiero agradecer a la gente que hizo este video, que hizo esta presentación. Es muy práctica, muy específica, y me gustó cómo lo fueron desarrollando. Gracias por todo, jóvenes. Estamos al contacto. Cuídense.